Hola amigos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Real y Verdadero. Soy su host Betty y me acompaña como siempre Luis Diego. ¿Cómo estás, Luis Diego? Muy bien, Betty, muy contento de estar aquí de vuelta, como siempre, aquí para traerles lo mejor de Real y Verdadero de este mes. Pero muy feliz, Sí, muy feliz. Muy padre. Y esta unidad está muy padre porque seguimos, hermanos, amigos, caminando en este como path del credo, pero ya estamos súper avanzados. No sé si les pasa como a mí que en misa van como declamando, recitando el credo y dicen de que, oye, yo ya pasé por aquí, yo ya sé más o menos qué significa esto. Y pues hoy seguimos en este camino de repasar, ¿verdad? Y de cruzar el credo en el catecismo. Y estamos en la unidad 9. Seguramente ya vieron por ahí los videos, pero la tesis de esta unidad es que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y vamos a estar cubriendo los párrafos del 748 al 945 y del 963 al 975. Entonces hay que aprovechar que esta es de las unidades no tan largas, que las podemos leer, que las podemos digerir. Pero sí, ¿qué opinas, Luis Diego, de este tema? De que ya estamos hasta acá. Pues muy bien, o sea, ya nos queda, vamos en la unidad 9, entonces la 9, 10, 11 y 12. O sea, nos quedan solo 4 unidades de este primer pilar del catecismo, que como si bien, o sea, por si no se acuerdan, es el credo. Entonces, ya estamos en la recta final, por así decirlo, o sea, en el último tercio de lo que es este pilar del catecismo. Entonces, pues muy emocionado. Y la verdad, esta unidad en específico, no sé, pero me ha puesto a reflexionar mucho acerca de qué es la iglesia. O sea, se pone a responder eso de una manera, pues obviamente muy profunda en la identidad de la iglesia, de qué es exactamente la iglesia. Y lo que me gusta de lo que presentamos en esta unidad es que no confundimos términos y no confundimos tampoco como prioridades. Sería muy fácil decir que la iglesia es pues el papa, los obispos y la jerarquía de la iglesia. O sería muy fácil también confundir y decir que la iglesia son solo los edificios y lo que tenemos materialmente, que es las iglesias. Pero lo que me gusta es que presentamos aquí que la iglesia es pues una familia al final del día. No es nada más que una familia. Entonces eso nos pone muy bien, nos ubica muy bien en quiénes somos los unos con los otros, ¿no? Y de qué se trata esto de vivir en la iglesia. No se trata de seguir como seguiríamos un club político o una pandilla, ¿verdad? O pertenecer a cualquier grupo social, sino más bien se trata simple y sencillamente de eso, de ser una familia. Entonces eso me gusta, o sea, que ese es el gran mensaje de esta unidad para todos, es identificarnos y ubicarnos en que la iglesia es nuestra familia, es la familia de Dios y nuestra familia, ¿no? Entonces eso me gustó muchísimo. Sí, y me encanta que pues como ya saben, tenemos el video de proclamación y el video de explicación. Y en el video de proclamación me encanta que empezamos hablando de, o sea, se me hace un tema bien padre porque todos nos podemos relacionar, ¿no? O sea, de nuestras familias. Sí. Y me encanta como, de seguro tienes una tía chistosa o así, o sea, como, y sí, o sea, creo que es un tema como muy, muy cercano a nosotros. Y como que creo que pues los dos somos católicos, somos amigos, pero aún y que pues que participemos de la iglesia, nuestras familias pueden ser diferentes, ¿no? La manera en la que crecimos, pues puede ser diferente. Claro. Y sí. pues venimos como con ideas de familias diferentes, ¿no? Yo me recuerdo que en el video hablamos de pues la familia como de ahora y la familia de antes, ¿no? Que eran familias grandes y que la gente estaba acostumbrada a vivir pues con toda su familia extendida. Claro. Y creo que esa fue un poco mi experiencia. Yo crecí muy cercana a mis primos, a mis abuelos, viajando siempre con ellos, saliendo de vacaciones con ellos, yendo de misiones con ellos. Entonces, en mi percepción de la familia siempre estuvo como este sentido de íntegro, como de amplio. O sea, mi familia nunca fueron mis dos hermanos, mi papá y mi mamá, sino toda esta gente con la que siempre vamos a todos lados. Pero pues ahora las familias, tal vez por motivos económicos o geográficos o demográficos, pues son más pequeñas y crecen con un sentido tal vez de familia diferente. Pero se me hace muy interesante para mí y para todos los que nos escuchan. ¿Cómo fue tu experiencia, Luis Diego? ¿Tú también creciste así como con esta familia extendida o cómo fue? Ajá, pues es interesante porque, o sea, yo, bueno, tengo otro podcast que se llama Platicando en Católico y ahí
siempre de lo primero que pregunto a cualquier invitado es esta parte de que cómo crecieron, ¿no? Y una gran mayoría de ellos que cuando son, no sé, gente mayor o así, crecieron en estas familias grandes, ¿no? Como lo que tú nos platicas, ¿no? De una familia donde no solo es mi familia, sino es también el círculo social, la red social de otros miembros, ¿no? Que los primos, que los abuelos, que los tíos, que toda esa gente, y es mucha convivencia, son otras habilidades sociales, es otro desenvolvimiento y así, ¿no? En mi caso, o sea, yo puedo decir que mi familia fue un poco, o sea, chistoso, porque tenemos por un lado la familia de mi papá que vive muy lejos de donde estábamos nosotros, entonces los veíamos cada cierto tiempo. Tengo una tía que de hecho ella es así, digo, tiene el pelo así pintado y le gusta, es así como hippie, ¿no? Vive en un pueblo así, pero como que muy bajo perfil, le gusta andar en su kayak y le gusta también, o sea, snorkelear y cuidar los arrecifes y está en unos comités de ecología, o sea, la tía es súper metida, wow. Sí. Saludos a la tía, pero bueno, y por otro lado, la familia de mi mamá en Monterrey, aquí son más de la escuela de Monterrey, ¿no? Que es familias que quieren trabajar duro, ¿verdad? Y salir adelante y es ir a Estados Unidos a comprar cosas, ¿verdad? O sea, eso es lo que los de Monterrey hacemos, para los que no sepan, es ir de shopping. Entonces, la familia de mi mamá es así. Son familias muy diferentes y con ambos tuvimos buena convivencia, la verdad, pero lo que puedo decir es que mis papás, por el apostolado que hacen desde hace muchos años del Ministerio de Música Gesed, como que se expusieron muchísimo y nos expusieron muchísimo a la riqueza de la familia de la iglesia. Entonces viajábamos al monasterio de los Carmelitas Descalzos y de hecho cuando yo tenía, no sé si 7, 8 años, mis papás le llamaron el Carmelitur. Entonces fuimos a como 7 diferentes conventos carmelitas a tocar canciones, o sea, mi papá iba a cantar y tocar canciones de sus discos de San Juan de la Cruz, Santa Teresita, los escritos de Santa Teresa de Ávila. Y entonces pues nosotros ahí íbamos, ¿verdad? Y vimos los diferentes monasterios, ¿verdad? O sea, fue precioso. Entonces, o sea, por un lado, la experiencia familiar de la familia pues, real dada, no, o sea, fue muy bonita, pero no puedo decir que fue el centro de nuestra formación. No lo fue, sino más bien lo que vivíamos en nuestra familia nuclear, pero la familia extendida de la iglesia también crecimos con eso. Entonces era eso, ir a conocer diócesis, ir a conocer padres, ir a conocer, o sea, y constantemente, yo creo que mínimo una vez cada 2 semanas venía a cenar algún sacerdote a nuestra casa. Y la verdad eso es padrísimo, eso también fue algo muy, muy, muy bonito y muy bello. Entonces, sí, como que, o sea, cuando hablan de aquí de la familia nuclear, la familia extendida, la familia dada, yo dije, lo entiendo perfectamente, lo viví en carne propia, ¿no? Sí. Y qué bonito, porque probablemente muchos tienen como mi experiencia o la experiencia de su familia nuclear o de los amigos de sus papás que se convierten, aquí le decimos como en los tíos de cariño, claro, ¿no? Sí. Y tenemos esa experiencia, pero como católicos estamos llamados a vivir como de manera más extensa, a abrir nuestro corazón, a ensanchar nuestros brazos y a aceptar que nuestra familia también la comprenden todos nuestros hermanos en la fe, todos. Y creo que tú tuviste un poco esa experiencia de sentir que tu familia no se limitaba a tus hermanos, tu mamá, tu papá, tus tíos, tus primos, tus abuelos, sino a todos estos que forman parte del cuerpo de Cristo. Porque al fin y al cabo, no sé si me equivoco, pero todo el cuerpo de Cristo es mi familia y es tu familia y somos una familia. Exacto. Y creo que nos une algo todavía más profundo que la sangre, ¿no? Que el ADN y lo que podamos compartir. Entonces, qué padre que tuviste como esta experiencia a la que todos estamos llamados a participar de esta familia grande, ¿no? Sí. Y que a veces como que podemos pensar como, pues es que no tengo nada en común con esta gente, o sea, pues no hay sangre, no hay como, ni siquiera son políticos, vamos a decirlo así, pero qué equivocados estamos si nos cerramos como a decir que nuestra familia se acaba en pues nuestros parientes, ¿no? Claro. Porque realmente formamos parte de algo más grande. Y es otro de los riesgos que ahí se dice en este video, que se da el pincelazo ahí de cómo el problema a veces puede ser que las familias nucleares tienden a ser muy individualistas, ¿no? O sea, valorar la libertad individual y personal sobre todas las cosas. Entonces, si el niño quiere jugar en un iPad por 10 horas seguidas, déjalo. O sea, y es como... O por ejemplo, si lo que queremos hacer es ahorrar para solamente nosotros disfrutar de nuestras super vacaciones y olvidarnos de los primos y de la familia y todo eso...
híjole, pues puede ser peligroso. Puede ser peligroso, aunque puede ser muy, muy bonito aparentemente y por afuera y las vacaciones. Y ese crucero puede estar padrísimo. Ahí vas a estar, ¿verdad? Soleándote, lo que quieras. Buenísimo, ok. Pero si ese es solo el centro y solo procuras eso, generas una vida y una mentalidad muy individualista. Y ese es uno de los problemas de las prioridades. Por ejemplo, o sea, yo sé que en muchas familias la prioridad se convierte en conseguir cosas para dar una calidad de vida, un nivel de vida económico, social, muy bueno. Entonces quiero que estén en tal escuela y quiero que aprendan japonés y quiero que aprendan también francés y que aprendan coreano y que no sé qué y que estén en clases de 1000 cosas y todo eso. Y nunca es suficiente y pues, lamentablemente eso genera otros problemas dentro de una familia. Claro. Que es muy lamentable, o sea, y que es de esta noción de decir, pues soy yo, mi universo y mi mundo. Y eso, o sea, es precisamente eso cuando nos podemos encerrar en nosotros mismos como familia y no abrirnos, no sé, o sea, para mí es también, o sea, yo ya como padre de familia, o sea, y como papá de un hijo, y ya como jefe de una familia, yo que cuido y coordino nuestro calendario y qué vamos a hacer y qué no. Es bien tentador y bien fácil a veces decir, no, hombre, pues yo prefiero quedarme en casa y que veamos películas, ¿verdad? En vez de salir a convivir con tal familia, ¿verdad? Salir a convivir con tal otra persona, ¿verdad? O sea, Claro. es mucho más cómodo enfocarme en nosotros, ¿no? Entonces, como Porque familia, aparte, abrirnos, sí. el mundo, siento, y es la pincelada que hablas, o sea, en el video de proclamación, el mundo nos lleva a pensar en nosotros. Eso. Y a veces, pues nosotros, o sea, yo me caso, tengo una familia, y pues ese se convierte también en nosotros, o sea, en mí. O sea, no porque esté casado y tenga hijos significa que ya me abrí, ¿verdad? A convivir con los demás. O sea, porque convivo con mi hijo ya estoy, o sea, formando parte de la iglesia, ¿no? Pues no, creo que la mentalidad cristiana y la mentalidad inclusive de los primeros cristianos era abrirse. Eso. O sea, como dices tú, aunque me incomode, a participar de la vida de los demás. Entonces, está padrísimo porque, de nuevo, el video de proclamación es muy cercano a nuestras experiencias personales. Sí. Pero me gustaría pasar un poco al video de explicación, porque ahí me encanta cómo de manera concisa, y no nada más este episodio y esta unidad, sino la iglesia y el credo resumen a lo que es la iglesia en 4 palabras. O sea, una, porque creo que tú y yo platicábamos y pues claramente viene este como, no sé, pequeño chiste de... paréntesis tangente, sí, de que la gente confunde, ¿verdad? De una santa, es una santa sí, católica una y santa. apostólica. Sí, o sea, eso es algo que como católicos, cuando menos en español, decimos como, la iglesia es una santa, católica y apostólica, y es como, no, son 4 palabras, una, coma, santa, católica y apostólica. Entonces, qué padre que podamos también platicar de esto, de por qué el credo decide resumir a la iglesia, a nuestra familia, pero también a como a toda nuestra estructura en estas 4 palabras, una, santa, católica y apostólica. Sí. ¿Tú qué piensas? No, y es profundizar mucho en esas 4, como, no decir identidades, pero características o rasgos de la iglesia, porque tienen mucho que enseñarnos. O sea, ya como católicos podemos entender, podemos apreciar mucho de qué es la iglesia ahora sí, y entender cómo es esta familia. Y entender eso, que somos familia, significa que el ser uno, por ejemplo, es así rapidito. O sea, ser uno es que las diferencias del otro no son un problema a resolver, sino que es un carisma a apreciar. El que es santa es que es algo más allá de nuestras limitaciones y de nuestro pecado, sino que tiene una identidad también como mística santa. Y que tiene una fundada verdad por el Santísimo, el más grande. Exacto. Católica, que es universal, que quiere abrazar a toda la humanidad y que quiere que todos los hombres participen de alguna u otra manera en la vida de la iglesia. Y apostólica, que viene, sus orígenes se remontan hasta los apóstoles. O sea, total, es algo muy bonito. Y paréntesis, quienes quieran como meterse a profundidad en eso, la sección del catecismo que desglosa eso, como veníamos ahorita estudiando Betty y yo antes de esto, veíamos que es del 811 hasta el 870.
Y en esos 4 últimos números, del 866 al 870, es el resumen. Es siempre el catecismo, para los que no sepan. En todas las secciones, quienes no hayan abierto todavía el catecismo después de 9 episodios. Altamente recomendable. Después de 9 episodios, por favor háganlo. Pero siempre en las secciones viene como que el desglose y al final un resumencito. Eso es bien bonito. Entonces, en el resumencito, ahí de las últimas están esas 4 características de nuestra familia, la iglesia, ¿no? Entonces, pues sí, ahí habla de que cómo desglosa el que es una, es santa, es católica y es apostólica. Pero muy bonito. Y podemos hablar un poquito de eso, porque, podemos irnos una por una platicándolos, porque también esta parte de ser uno, para mí venía esta imagen mental de, pues somos un cuerpo, ¿no? O sea, en la palabra se habla de cómo somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, ¿no? Símil de cómo funcionan las familias, del Padre es la cabeza y los integrantes somos el cuerpo, ¿no? Pero entonces, con esta imagen, porque siento que también el Señor tiene mucha piedad y misericordia y nos regala muchas imágenes para entender, ¿no? Con esta imagen del cuerpo de Cristo, pues es muy fácil entender el que somos uno, porque no podemos ser 5 cuerpos y esperar que haya una cabeza por estos 5 cuerpos. O sea, estamos aceptando que todos nosotros, como dices tú, aunque tengamos carismas diferentes, o sea, aunque yo ore de una manera y tú de otra, aunque tú te aproximes al Señor de una manera y yo de otra, no somos cuerpos diferentes. A veces esto pasa, ¿no? Que veo a este cierto carisma o esta cierta identidad religiosa como otra, aunque somos católicos, sí. Pero realmente somos un mismo cuerpo. Sí. Y las manos se ven diferentes a los pies y el hígado es diferente al riñón, pero sigue siendo parte del mismo cuerpo. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, de esta característica. En el mejor de los casos experimentamos como cierta curiosidad o algo hacia los otros, la diversidad en la iglesia, pero muchas veces lo que experimentamos es envidia, es hasta cierta como repulsión o cierto como rechazo. Inseguridad, rechazos. Eso también lamentablemente se da en la iglesia. Y se da no solo a nivel de carisma, sino a nivel de parroquias. O sea, yo sé que los catequistas a lo mejor les toca experimentar eso más en como dentro de las dinámicas de una parroquia. Pueden ser los grupos de la señora tal que se juntan a jugar dominó y lotería, ¿verdad? Durante estos días, ¿verdad? Los que organizan la kermés, los que organizan tal cosa, la señora que tiene la tanda, ¿verdad? O sea, no sé. Y podemos experimentar de repente esas como, luchas separación. Separación. Y esa división es precisamente donde empiezan los problemas, porque en el momento en el que yo dejo de ver al otro como mi hermano, mi familiar, mi miembro de la misma familia, de la misma iglesia, ahí es donde yo creo que Satanás empieza a hacer mucho daño a través de, que te empiezo a sabotear, empiezo a hablar mal de ti con el padre, empiezo a decir estos comentarios, empiezan chismes, no sé, 1000 cosas que pueden pasar. Y que se rompe la unidad. La unidad es algo muy frágil, es algo súper, súper frágil. Y en nuestra comunidad normalmente siempre, cada cierto tiempo pedimos que el Señor nos regale unidad de mente, de espíritu y de corazón. De corazón. Sí, o sea, esa unidad, la visión, unidad de visión, que todos podamos mínimo ir en la misma dirección a pesar de nuestras diferencias, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la unidad es valiosísima. Ahora, en cuanto a que la iglesia es santa, dice el catecismo, o sea, que Dios mismo, Dios Santísimo, es el autor de la iglesia, Cristo es el esposo que se entregó por ella para santificarla y el Espíritu de Santidad la vivifica. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos colaboran para que la iglesia sea santa. Entonces, está compuesta por pecadores, que tú y yo y tú quien escuchas somos pecadores, pero es como dice, inmaculada, aunque compuesta por pecadores. En el latín es ex maculatis inmaculata. Ex maculatis inmaculata. O sea, hecha por pecadores, pero es inmaculada. Qué bonita, o sea, qué bonito. Y la verdad, eso a mí me da mucha paz de decir, no soy yo quien santifica la iglesia, no es el sacerdote tal, no es ni siquiera el Papa el encargado de santificar a la iglesia, sino es la misma Trinidad quien obra para santificar. Exacto. Qué bonito, ¿no? Sí, porque creo que ahí podemos tener conflicto con él. Es que yo no soy santo. Andale. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros no somos la iglesia, o sea, yo no soy la iglesia, soy parte del cuerpo de la iglesia que tiene como cabeza a Cristo y Cristo es el que santifica, bueno, no solo Cristo, sino la Trinidad, como dices tú, santifica todo este cuerpo, aun que somos pecadores. Entonces, qué bonito.
porque el que seamos una va de la mano del que seamos una santa, o sea, de una santa. Al final sí van de la mano, pero Sí, bueno. ándale. Ahí sí es una santa. Sí. Dinos Me las encanta que otras. en este video me encanta que también ponemos allá afuera que el término católica significa, o sea, no es otra cosa que decir universal. Ándale. O sea, que somos un cuerpo universal y que tratamos o sea, anunciar la totalidad de la fe. O sea, eso me encanta porque, de nuevo, a veces pensamos en la exclusividad, ¿no? Y en que los católicos somos solo esto, o que no incluimos a cierta gente, o que rechazamos a... Pero no, o sea, este cuerpo es un cuerpo universal que busca anunciar la totalidad de la fe. O sea, creo que ahí puede a veces haber... Me encanta que como que no tenemos muy claro, o sea, que el término católico es el término universal, que no me acuerdo en qué idioma es en donde católico es griego, en donde católico es universal. Sí, exacto, es griego. Y pues sí, no sé exactamente de quién haya dado el nombre, ahí les fallo un poquito, seguramente no es algo que no puedan encontrar en Wikipedia, de dónde viene la palabra católico y quién fue el primero en decir que la iglesia era universal. Era católico. Estoy seguro que fue algún padre de la iglesia, ¿verdad? De ahí del siglo II o III, o no sé. Pero bueno, el punto es que sí, o sea, desde los orígenes de la iglesia se habla de esto, ¿no? De la universalidad. Y sí, o sea, no es una estrategia de marketing de los últimos papas, ¿verdad? No, o sea, es algo de nuestra identidad y está en el credo. Sí. En el credo de los apóstoles. Es enviada a todos los pueblos. O sea, no nos limitamos como a decir, esta es la única parte que yo cubro. Y también se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos. O sea, ahí estamos englobando la universalidad de la iglesia. Exacto. Que no se acaba y empieza en un momento nada más. Y es algo que, o sea, habla de nuestra misión. O sea, el decir que soy católico habla de hacia dónde va la iglesia y por lo tanto hacia dónde debo de ir yo. Yo debo de ir hacia la universalidad. Y sí, o sea, es sinónimo de casi decir sinodalidad, de la escucha, de el abrazar, el buscar tender puentes y no levantar muros, ¿verdad? O sea, eso es católico. Entonces sí, o sea, es muy en el espíritu de lo que el Papa también viene hablando en estos últimos años, ¿no? Y apostólica habla de simple y sencillamente de dónde viene, los orígenes de la iglesia y su autoridad por lo mismo, ¿no? De que esto no lo fundó Juan Pérez, ¿verdad? Ahí en la esquina hace 20 años, ¿no? Que no está mal, ¿verdad? Pero pues bueno, realmente esto es fundada por Cristo. Y si tú, o sea, bueno, sí, a mi hermano le gustaba como que hablar mucho de este detalle, de que cuando ves a un obispo y ves sus manos, ves que, o sea, a él tiene algún anillo o algo así, pero a él a su vez le impusieron manos, que a su vez a esa persona le impusieron manos, que a su vez a esa persona le impusieron manos, y haces esta cadenita de imposiciones de manos hasta llegar a Pedro mismo, a Pedro y a los apóstoles. O sea, si ves a un obispo es un signo real de que, o sea, a él le tuvieron que imponer sus manos, y esa imposición de manos es la cadena ininterrumpida que llega hasta Pedro mismo. Qué bonito, ¿no? Entonces es muy bonito. Totalmente. Y es parte como de algo muy importante de la iglesia. Precisamente por eso tenemos esta característica, esta cuarta característica mencionada en el credo. Y también como esta parte de aceptar y abrazar que entonces nuestro Papa es realmente, o sea, el sucesor de Pedro, quien nos como representa como iglesia, ¿no? Entonces creo que a veces este es un tema como que la gente debate o que nos podemos cuestionar inclusive. Claro. Pero el catecismo es muy claro y también el credo en esta característica, al mencionar esta característica de la iglesia, nos explica un poquito de, o sea, como dices tú, de dónde proviene, o sea, nuestra iglesia, pero también el servicio de estos hombres, ¿no? De nuestros sacerdotes, obispos, de todo el colegio de obispos. Claro, y uno de nuestros amigos aquí, Real y Verdadero, Rafa Piña. Saludos a Rafa, que seguramente no escucha esto, pero bueno, Rafa, de lo que él dice, o sea, es que una de las grandes, la gran diferencia, o sea, la gran diferencia que hace entre el católico y el resto de las otras tradiciones y denominaciones cristianas es el Papa. O sea, tú hablas de cosas como por María, ¿no? Los protestantes no creen, pero los ortodoxos sí. O sea, hay muchas líneas ortodoxas que conservan una tradición mariana tremenda, pero no tienen unidad con el Papa. O pues Cristo, ¿no? Cristo también lo tienen en otras... Muchos. O sea, sí, muchos. O sea, todos los cristianos tienen la Trinidad y a Cristo.
O, no, pues la Eucaristía. Los ortodoxos también tienen una versión, por así decirlo, pero un ritual, un rito y una capacidad de consagrar Eucaristía. Realmente el católico es quien es fiel al Papa y quien está adherido, pegado al Papa. Entonces, no es al revés, no es que yo tengo que comprobar que este Papa tenga algo válido que decirme, o tengo que comprobar, Exacto. O tiene que ganarse la autoridad para decir algo que vale la pena ser escuchado. No es al revés. Como yo soy católico, yo me adhiero a él. Entonces es un poquito diferente, ¿verdad? O sea, está invertido ahí como a veces lo pensamos, ¿no? De que, no, pues si el Papa dice algo que me gusta o me conviene, pues lo pelo, y si no, no lo pelo. No es así. Totalmente. O sea, realmente el Papa tiene una autoridad que viene de ser sucesor de Pedro. Entonces eso es valiosísimo, Totalmente. ¿No? Sí, y amigos, si esto no lo habían escuchado antes o si esto les parece como que, ay, pues contradice algo que tal vez yo creía, pues los invitamos a leer esta parte o sea, estos párrafos del catecismo, a conocer la verdad, o sea, porque aquí está el repositorio, vamos a decirlo así, está contenida la verdad de nuestra iglesia. Entonces, pidámosle al Señor un corazón dócil que también nos permita aceptar esta verdad de nuestra iglesia. Pero no sé si ¿te parece bien, Luis Diego, pasar a leer nuestros párrafos favoritos? Porque aquí hubo unos muy buenos, pero sí, empieza claro tú. Que sí. Muy bien, voy a leerles mi párrafo favorito, la verdad no le batallé mucho porque fue el primerito. El primerito dice, Cristo es la luz de los pueblos, por eso este sacrosanto sínodo reunido en el Espíritu desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia. Esa es una cita de la Lumen Gentium, que es la Constitución Apostólica de la Iglesia. Entonces dice, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras, que empieza la Constitución dogmática sobre la Iglesia, así el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de todo lo que se refiere a Cristo Jesús. Y aquí va lo que me gustó de este párrafo. Dice, la Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna, cuya luz es reflejo del sol. Qué bonito. O sea, wow. Es como identificar bien que nuestra luz que buscamos transmitir en la iglesia, de nuevo, estamos preguntándonos, hablando, meditando de qué es la iglesia en esta unidad. ¿Qué es la iglesia? Es reflejo de Cristo. Y tiene que ser reflejo de Cristo. Entonces, no sé, a mí me ayuda a ubicarnos muy bien en dónde estamos, ¿no? Y les recomendamos, Totalmente. Si no han leído el catecismo, pueden leer la Lumen Gentium, no es tan larga como el catecismo y es una muy bonita constitución dogmática de nuestra iglesia. Sí, y de nuevo, o sea, creo que nuestra iglesia y Cristo mismo también en la palabra utiliza muchas imágenes para ayudarnos a entender, y esto del reflejo de la luna, de cómo la luna no tiene su propia luz, que solo es el reflejo de la luz del sol, nos ayuda a entender un poquito también pues nuestra posición como iglesia, ¿no? Y la posición de la iglesia en el mundo. Que no es una luz propia, no es como que o sea, exacto, no hay que desviarnos de decir la fuente de la luz, el que trae la luz, el que es la luz, el sol de justicia es Cristo mismo, o sea, y no la iglesia. O sea, eso es importante. Sí. ¿Cuál fue el tuyo? Sí, es una imagen bellísima, bellísima. Sí. Yo, igual aquí así como Luis Diego volvió a escoger el número 1, verán una línea común entre el que yo seleccioné, pero es el 826 y dice, la caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Y luego cita y dice, comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio, los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra, que es eterno. Y es una cita de Santa Teresita del Niño Jesús. Y creo que toca, Santa Teresita es hermosa y sus escritos son hermosos, pero toca esta parte que hablábamos sobre todo al principio de ser una. Aunque seamos miembros diferentes, todos los miembros
son necesarios, o sea, son necesarios. Y de nuevo, la razón por la que podemos permanecer unidos, por la que los mártires vierten su sangre, por la que podemos realmente como obrar y anunciar el evangelio, es porque Cristo es el centro, es el corazón y es la cabeza. Y qué bonito también leer de Santa Teresa que el amor es eterno. O sea, que este pegamento que nos mantiene unidos no se acaba. Entonces, que si hoy yo siento cierta cosa hacia mi hermano, pues acércate a Cristo y ese pegamento que necesitas, ¿verdad? Pues la sangre preciosísima del Señor los mantendrá unidos, no por tus méritos, sino por los méritos del amor mismo, que es eterno. Claro. Entonces, qué hermoso. Me encantó. Gracias por compartirlo, Betty. Yo creo que es una imagen preciosa de ser corazón para ella es como bombear esa sangre que une y que llega a todos los miembros. Entonces, si tú te sientes como que, así como un dedo se puede engangrenar porque la sangre se quedó ahí atorada, ¿verdad? Y que, no sé, después de una herida o algo así, o sea, vaya, tenemos que refrescarnos y fluir con esa sangre, porque si no se puede podrir. Entonces, de verdad, debemos conectarnos a través de la sangre de Cristo. O sea, eso es lo que nos une. Entonces, sí, qué bonito, qué buena imagen. Muchas gracias. Sí, Betty. Otra imagen muy buena. El catecismo también tiene muchas imágenes muy buenas. Pues amigos, no dejen de leer estos párrafos. Si no han terminado de ver los videos de la unidad, de ver el video de proclamación, de explicación, porque son muy buenos videos. Y pues los invitamos también a que si ustedes tienen un párrafo favorito después de leerlos, nos lo comenten por ahí. Estamos siempre como al pendiente de sus comentarios, de sus dudas. ¿Y qué más les digo? ¿Qué más pueden hacer para apoyarnos? Pues de verdad es que sí, yo creo que lo principal es sí ayudarnos comentando, platicando con nosotros ahí en los comentarios o así, qué les ha parecido, cuál es su párrafo favorito, qué dudas tengan acerca de la unidad, pero también pues obviamente compartir, ¿no? Compartir esto con alguien a quien ustedes crean que les sirva y compartir sobre todo como un recurso para la catequesis, para ayudar en la formación de los diferentes grupos o ministerios apostolados en los que ustedes estén. Y obviamente realverdadero.org, ahí pueden suscribirse a nuestro newsletter. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Real y Verdadero, en Instagram, en Facebook, en TikTok también estamos haciendo algunas cosas. Entonces pueden seguirnos por ahí, ¿no? Y conocernos un poco. Y obviamente suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y es Real plus True o Real True, Real True así nomás en YouTube. Ahí pueden salir los diferentes videos, ¿no? Entonces, sí, y se vienen cosas muy padres. Sí. O sea, que todos síganos y estén al pendiente porque se vienen muchas cosas muy padres, cambios interesantes. Entonces, acompáñanos para que conozcan todo esto que se viene. Exactamente. Pues bien, muchísimas gracias, Betty, por dirigir un poco este episodio y gracias a todos por acompañarnos hasta aquí en Real y Verdadero. Acompañarnos en esta aventura. Nos vemos, amigos. Cuídense.